John, el mundo ha cambiado mucho en el último mes, especialmente en el Medio Oriente. La derrota de Siria ha alterado claramente el equilibrio regional de poder. Ahora tenemos a HTS, una organización terrorista que en gran medida está reemplazando a Assad. Turquía está invadiendo desde el norte, Israel desde el sur, al tiempo que bombardea la llamada Siria liberada. Además, Hezbollah parece estar debilitado, con menos apoyo para Palestina. Los medios, por supuesto, ahora sugieren que ha llegado la paz a Siria, una presentación demasiado simplista, si no engañosa. Hemos esperado hablar contigo para arrojar algo de luz sobre lo que está sucediendo. ¿Cómo debemos interpretar la situación actual con toda su complejidad? Bueno, es un tema multidimensional. Si tuviera que abordar todos los temas de una vez, probablemente me llevaría una hora exponerlos. Así que comenzaré señalando algunos puntos. Creo que si miramos cómo era Siria antes de la caída de Assad, era un mosaico de diferentes territorios ocupados por distintos grupos. No era un país unificado antes de la caída de Assad, y no lo es ahora. Recuerda que los estadounidenses y los kurdos controlaban una gran parte del este de Siria antes de la caída de Assad, y todavía están allí. Los turcos también estaban involucrados en el norte del país antes de la caída de Assad, y siguen estando allí. Lo que ha cambiado es que ahora los israelíes han ocupado una porción considerable del territorio en el sur, y parece que los turcos están invadiendo desde el norte. No hay perspectivas de una Siria unificada en un futuro cercano, y como dije antes, tampoco lo estaba antes de la caída de Assad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo será Siria en el futuro? Creo que será caótica, habrá mucho conflicto, muchas muertes, y no será una historia feliz para el pueblo sirio. Me siento mal al observar lo que está sucediendo. Ahora la cuestión es, ¿quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? A menudo se argumenta que los rusos son los grandes perdedores. Creo que esto simplemente no es cierto. Pienso que los rusos perdieron, estuvieron del lado perdedor, pero no creo que esto sea tan importante para ellos. Creo que esto fue en gran medida un asunto secundario para Rusia. Si abandonan Siria, dejando sus dos bases, y no está claro que lo hagan, seguramente se dirigirán a Libia, donde ya están trasladando equipos y fuerzas militares. Por lo tanto, creo que los rusos continuarán manteniendo su presencia en el Medio Oriente, y nuevamente, esto es principalmente un asunto secundario para ellos. En mi opinión, los grandes perdedores son los iraníes. Hasta cierto punto, también lo es Hezbollah, porque el sur de Siria era un corredor para el envío de armas, y eso ya no está ocurriendo, al menos por ahora. En ese sentido, Irán ha perdido. Muchas personas argumentan que ahora Irán es más vulnerable que nunca. Yo no lo creo. Cuando hablamos de la vulnerabilidad de Irán, nos referimos a la vulnerabilidad de sus sitios nucleares. No creo que esos sitios nucleares sean más vulnerables ahora. No creo que los israelíes tengan la capacidad de destruirlos por sí mismos. Y tampoco está claro que los estadounidenses e israelíes juntos vayan a atacar a Irán, en gran parte porque lo último que Estados Unidos quiere es otra guerra en Irán. En resumen, Irán es el mayor perdedor aquí, además del pueblo sirio. Pero no es un desastre total para Irán. Con respecto a los rusos, esto no es una gran pérdida. Es una pérdida, pero no significativa. En cuanto a los ganadores, parece que Turquía e Israel son los principales beneficiarios. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para determinar si realmente lo serán a largo plazo. Siria va a ser un caos y queda por ver si Turquía logrará aprovecharse de la situación o si quedará atrapada en este vórtice. Lo mismo aplica para los israelíes. Los israelíes parecen estar en una posición ventajosa ya que han conquistado más territorio. Sin embargo, deben ocupar y controlar ese territorio, y eso no será fácil.
Ya están ocupando una gran cantidad de territorio que requiere enormes recursos y tropas para mantenerlo y controlarlo. Además, el corredor que conecta Irán con Siria y Líbano está actualmente cerrado, pero no está claro si ese corredor permanecerá cerrado para siempre o si se abrirá otro corredor para compensar la pérdida. Por lo tanto, aunque en este momento Israel y Turquía parecen los ganadores, no creo que eso esté garantizado a largo plazo. De manera muy extensa, esa es mi respuesta corta a tu excelente pregunta. Estoy de acuerdo con esto, pero añadiría algunas cosas. En primer lugar, Siria como Estado es algo muy construido, en el sentido de que esta es obviamente una región con una civilización muy antigua, una región con una historia muy larga. Pero creo que no me equivoco al decir que nunca ha habido un Estado sirio controlando todo este territorio antes de 1946. Tienes todas estas diferentes comunidades que se han reunido. En gran medida, fueron producto de las líneas trazadas por los occidentales a través del territorio del Medio Oriente. Siria desarrolló una cierta identidad durante ese tiempo, pero obviamente no podría haber sido una identidad profunda. Hay muchas comunidades: drusos, chiitas, sunitas, alauitas, kurdos, personas que hablan turco en el norte, árabes, y entre los árabes los sunitas están divididos entre diferentes comunidades también. Creo que estoy en lo correcto al decir que Siria nunca volverá a unirse de la manera en que lo estaba antes. Nada es imposible, pero no creo que suceda. Lo que tenemos ahora es un vacío, porque el Estado de Siria ha colapsado. Esto casi seguramente llevará a un conflicto prolongado. Tenemos potencias externas muy fuertes ocupando partes del país e interesadas en él. Desde la perspectiva de quienes vienen de las fronteras como yo, se podría considerar que, donde surgen situaciones caóticas como esta, las potencias externas que se involucran demasiado corren el riesgo de quedar atrapadas y enfrentarse entre sí. Por ahora, Turquía e Israel no son cómplices ni socios, pero están dividiendo Siria en esferas de influencia. A menos que encuentren una forma de navegar cuidadosamente esta situación entre ellos, lo cual no parecen ser las personas más adecuadas para hacer, podrían surgir problemas entre ambos. Además, las potencias ocupantes involucradas en una situación tan caótica podrían enfrentar grandes dificultades con la población local. A menos que estén dispuestas a establecer gobiernos coloniales directos, lo cual sería problemático en sí mismo, no tienen a nadie con legitimidad para trabajar como autoridad. Turquía e Israel parecen los ganadores en este momento, pero hay un viejo dicho: ten cuidado con lo que deseas. Probablemente todos desearon el fin de Assad. Ahora que lo han conseguido, parece que les han quedado los pedazos rotos de una nación destrozada que nunca volverá a unirse. Estoy seguro de que esto, con el tiempo, les creará muchos más problemas. En cuanto a las otras dos potencias, la derrota de Irán, como mencioné, es significativa. Coincido con la perspectiva de John sobre Rusia. Su derrota es mucho menor. Pero los grandes perdedores en este momento, en mi opinión, son los palestinos, porque la atención del mundo ha sido desviada de ellos. Siria, en cierto grado, se percibía como un aliado, y ahora ha sido eliminada de la ecuación. Irán ha recibido un golpe, y lo mismo ha ocurrido con Hezbollah. Por lo tanto, los israelíes están en una posición más fuerte respecto a los palestinos que la que podría haber imaginado hace un mes. Ese es mi análisis general, que esencialmente coincide con el de John. Déjame añadir 2 puntos, basándome en lo que dijo Alexander. Creo, por cierto, que una de las razones por las que los rusos parecen querer salir de Siria es que entienden que será un lugar caótico y no quieren quedarse allí y verse arrastrados al conflicto de manera significativa. Como dijo Putin ayer en su conferencia de prensa, si permanecen o no aún no está decidido.
Es posible imaginar una situación en la que mantengan una presencia razonable en Siria y también terminen con fuerzas en Libia, estando presentes en dos lugares en lugar de uno. No estoy diciendo que esto vaya a suceder, pero es una posibilidad. Sin embargo, el punto que quiero enfatizar es que creo que los rusos entienden que esta región es potencialmente muy peligrosa para ellos, y puede tener sentido simplemente retirarse. Ese es mi primer punto. Mi segundo punto tiene que ver con cómo los israelíes ven a Siria. Los israelíes no quieren una Siria unificada, quieren caos en Siria. Esto es muy importante de entender, y los israelíes han hecho grandes esfuerzos para crear esta situación. Creo que harán todo lo posible para mantenerla, lo que significa que intentarán evitar que Siria se convierta en un estado coherente. Además, en los últimos años, y especialmente desde el 7 de octubre, se ha hecho cada vez más evidente que la política israelí y la política estadounidense son casi indistinguibles. Es realmente notable. Están prácticamente unidas, y casi cualquier cosa que los israelíes quieran, los estadounidenses se lo conceden. Es posible que los estadounidenses ocasionalmente digan algo en público que muestre una ligera discrepancia con lo que Israel está haciendo o quiere hacer. Pero en la práctica, siempre siguen el camino marcado por los israelíes. En lo que respecta a Siria, creo que trabajaremos codo a codo con Israel para asegurarnos de que Siria permanezca en un estado caótico, como una serie de fragmentos que no se vuelvan a unir. Creo que habrá problemas constantes en Siria en el futuro previsible y los israelíes y los estadounidenses básicamente acogerán con agrado esa situación. Estoy de acuerdo, por cierto. Además de que esta situación debilita a los adversarios en la región. Ahora bien, ya que ambos mencionaron a Irán y Rusia, ¿cómo ven la situación para los aliados de Siria? Porque la alianza anti-Assad ciertamente se debilitaría con la ausencia de Assad. Por ejemplo, ahora vemos a Israel bombardeando intensamente Siria. El nuevo gobierno allí no parece adoptar una postura firme contra Israel, al menos por ahora. Pero eso plantea la pregunta: ¿qué pasará con las relaciones ahora que tanto Estados Unidos como Turquía buscan tener más influencia en la nueva Siria? Además, ¿cuál es la posición de los estadounidenses? ¿Qué papel tendrán los kurdos? Incluso la Unión Europea parece estar en una posición extraña, ya que ha sido criticada por su respaldo en gran medida al genocidio en Palestina. Ahora vemos que la UE se refiere al gobierno de Assad como un régimen, pero también están empezando a hablar del nuevo gobierno en Siria, aunque internacionalmente es reconocido como una organización terrorista. Con este nuevo panorama, ¿cómo se recalibra esta región? ¿Esto fracturará algunas alianzas? Bueno, siguiendo lo que dice John, no creo que haya mucho interés por parte de aquellos que podrían marcar la diferencia en resolver los problemas de esta parte del mundo para recalibrar la región de esa manera. No creo que Israel quiera una Siria estable, que podría volver a adoptar políticas similares a las que los gobiernos sirios del pasado han seguido hacia Israel. Tampoco creo que haya mucho interés en reconstruir o recalibrar Siria por parte de los estadounidenses. Los europeos probablemente estén preocupados por los flujos de refugiados, pero han demostrado tener muy poca influencia. Por supuesto, Turquía tiene sus propias agendas en varias partes de Siria. En resumen, no que nadie realmente quiera volver a unir esta región. Mi opinión, quizás cínica, es que las personas simplemente se olvidarán de Siria y seguirán adelante. Eso ya ha ocurrido en Europa con Libia y hasta cierto punto con Irak. A menos que haya millones de refugiados dirigiéndose hacia Europa, lo que es posible, no creo que Europa preste mucha atención.